¿Cuánto es? Cuando la PC te digo. Ah, está. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. Este 289. 379. El economista callejero. La parte de... Buenas tardes, audiencia. Otra vez iniciamos esta caminata por la ciudad con una nueva propuesta del economista callejero de fecha 4 del 11 del año 2024. Quien les habla, Heraclio Lavandera, tiene el agrado de darles la bienvenida a este espacio en el éter. Nos acompaña, nuestro buen amigo Néstor Grajales, que es co-conductor de alguna co-conductor de esta oferta periodística, y además también es un técnico en la parte de redes que está trabajando para colocar este programa, además de las redes que ya tiene por la radio y por las aplicaciones que uno se baja en el teléfono, tener nuestro propio sistema de comunicación digital. Hoy nos acompaña Ana Laura Urán, que se integra como nuestra ingeniera técnica en comunicaciones digitales, porque de alguna manera comenzamos esa andadura por las redes, por los medios digitales. Va a estar también Ricardo Sclavi, que es nuestro corresponsal en los temas de turismo, y por supuesto allí en cabina Javier Caraballo, que es el hombre que nos hace toda la magia de este programa. Ahora, como dice Ortega y Gasset, muchachos, a las cosas. Hoy hay un tema que ha surgido desde que comenzamos a trabajar en ese programa, que ha sido recurrente. Han llegado preguntas por distintos medios, y que es el sujeto que queremos abordar ahora en el siguiente bloque. Viste, Néstor, que recién en el reciente plebiscito de la seguridad social, de la papeleta blanca, sí, los que se oponían hablaban de que esto iba a traer una fuga de inversiones, iba a haber un problema de inflación, etcétera, etcétera, en distintos ámbitos. Ese fue el argumento que se utilizó en contra de del voto de este plebiscito, que finalmente no salió. Ahora viene el verano. Acá mismo en el programa tenemos un bloque que es el que dirige Ricardo Sclavi, que habla de turismo. Viene todo el tema de ir a Argentina, sí, o turismo interno, por supuesto, pero o ir a Argentina o ir a Brasil, qué conviene, si sirve, no sirve. Vas a la feria y te encontrás que el tomate subió. Gente que te dice que si hay más plata en la calle hay inflación. Que fui a comprar ayer la Coca-Cola y me entero que subió 5 pesos. 5 pesos subió la Coca-Cola. 5 pesos la Coca-Cola. La Coca-Cola de 2,5 litros. ¿Qué tiene de común todos estos temas que aparentemente son diferentes, distintos, pero que llegan al bolsillo y la preocupación de la gente?
lo común es la inflación. La inflación. Uh-huh. La inflación. A nivel popular, uno se pregunta qué es la inflación y la primera respuesta es, bueno, lo que decíamos del tomate, subió. Subió, exacto. Y ahí hay quienes dicen que cuando uno agarra los libros de economía y empieza a estudiar un poquito el tema, surge el concepto de que hay inflación vinculada con un problema de la oferta. Por ejemplo, suponte que se desaparecen miles de tomates por una tormenta que destruye las quintas de tomates, escasea y por lo tanto el mercado sube porque hay menos tomates para una demanda que es más o menos inelástica. O la otra, o hay mayor cantidad de tomates porque hay una oferta enorme, porque hubo una zafra espectacular y bueno, y el tomate baja. Y el concepto principal que uno tiene a nivel popular justamente es la idea de que la inflación es el tema de la suba de precios. Uh-huh. Porque uno se refiere siempre respecto a lo que uno gana, que gana un dato inflexible, el salario, el ingreso es un dato más o menos inflexible, más o menos similar todos los meses, no, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la referencia es justamente de que subió la carestía, como se decía antes, también se dice hoy. El costo de vida. El costo de vida también se le dice. Tiene varios nombres, pero que son cosas parecidas, no son lo mismo, pero simplifican para que el público entienda. Técnicamente no son lo mismo, pero estamos hablando de el mismo fenómeno, de hecho. Y te hago un apunte más, Heraclio. Sí. Este tema también se instaló en la campaña. ¿También? En la campaña de las elecciones. ¿Es verdad? De ahora, algunos candidatos hablaron sobre la cuestión del costo de vida y llegaron a plantear la necesidad de alguna batería de medidas para bajar el costo de vida. La inflación todos los meses la fija la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Uh-huh. También es la policía financiera, se dice, ¿no? Es el gran detective de los bancos, vamos a decir, el que controla que los bancos no se desmadren en ciertas cuestiones de lavado de dinero, tipo de cambio. Es decir, hay un montón de variables que el Banco Central controla y verifica que los bancos estén dentro del sistema. También el Banco Central maneja el tipo de cambio, muchas veces, si bien es libre, tiene intervenciones en el mercado que hace que el tipo de cambio más o menos se mantenga dentro de un determinado rango. Y por supuesto eso todo tiene que ver con la inflación. El dato oficial es que la inflación está en un 5,32%, que es el dato de septiembre, que es el último dato. Uh-huh. Siempre se hace una encuesta, el Banco Central hace una encuesta entre exportadores, por ejemplo, la expectativa es que sea 5,67, pero eso en definitiva es un dato, digamos, más intuitivo que real. El dato real es que está estimada, ya te digo el cálculo de septiembre, de 5,32. Uh-huh. Y todos los meses el Banco Central saca un informe donde cuenta la inflación de ese mes, desde el principio, por ejemplo ahora, en noviembre, desde el principio del año, y después también está aquella inflación que es año contra año, o sea, noviembre de este año contra noviembre del otro año, es decir, inflación de 12 meses. Para hacer esa comparación, se calcula lo que le llaman la inflación anual móvil, se hace considerando el promedio en los últimos 12 meses
y ahí se compara con el año anterior, ¿no? Se corre todos los meses. Exacto. Y para calcular la inflación de diciembre, la de enero, la de julio, en fin, respecto y tener una referencia. Exacto. Porque además otra cosa, la inflación también está vinculada a temas específicos de coyuntura, sí, a situaciones, digamos, de escenario, y entonces claro, comparar este mes contra el mes anterior no tiene a veces sentido, no es justo la visión que te da eso, sino que lo más acotado, lo más correcto sería compararlo contra el mismo mes del año pasado, que esa sería la inflación anualizada justamente, el mes móvil, como decís tú, muy bien, porque eso nos da una visión más clara de qué pasa justamente en ese aspecto y cómo ha ido el comportamiento en el correr de un ciclo largo como puede ser un año. Uh-huh. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. La inflación, como decíamos, está pautada por una indicación del Banco Central, una estimación que hace el Banco Central, que es la autoridad a la que todo el mundo refiere para tener como dato ancla, digamos, de la realidad. El Banco Central, desde hace mucho tiempo, tiene una pauta que tiene un rango meta, es decir, la inflación que el Banco Central estima en este momento que es la mejor, es entre 6 y 3%. La inflación ideal, digamos, es 4,5, más o menos 1,5. Esto es que nos da entre 6 y 3%. La inflación está dentro del rango meta. Este dato es un compromiso que se hace precisamente el gobierno financiero del país, que pasa justamente por el Banco Central, que importa a efectos de tener un criterio de cómo marcha la economía. Y digo esto porque no siempre esta inflación es la inflación que la gente ve en su bolsillo. Es cierto. Porque precisamente la inflación que uno tiene en la cabeza, que es la carestía, es de la canasta que uno tiene, que no es exactamente la canasta que tiene el gobierno en su criterio de tasa de inflación. La inflación, por ejemplo, se calcula en base a una canasta de costos. Exactamente. Ahí figuran coches, bebidas, comida, aviones, viajes, vestimenta, ocio. Incluso hace no relativamente muchos años, la canasta, que era de, si no me equivoco, de los años 80 por allí, fue cambiada, es decir, se agregaron costos porque, por ejemplo, en el consumo del público estaba, supongamos, los celulares, las computadoras. El uruguayo promedio gasta entre $1.000 y $2.000 por año en tecnología. Entonces se consideró que era importante agregar el costo de los gadgets, estos justamente de tecnología, pero también de otras cosas.
esa canasta, no viene al cuento referir, pero son unos 600 productos, cuyo promedio da tanto productos como servicios, porque también se cuenta. Claro, productos y servicios. También están los servicios básicos brindados por bueno, en nuestro caso, por los entes autónomos estatales, ¿no? El agua corriente, la luz eléctrica, etcétera. Y comunicaciones. Salud, por ejemplo, aquellos que pagan mucho esta parte, digo, hay un paquete de consumo, pero la idea que tiene la gente común y silvestre, o sea, todos nosotros, de la inflación es la canasta mía, la canasta de mi comida, la canasta de mi casa, la canasta de lo que yo gasto en mi familia. Ese salto que hay entre una cosa y otra es un dato a tener en cuenta, porque muchas veces fijamos, yo miraba, por ejemplo, venía siguiendo el precio del tomate grande, porque tengo un informe de la UAM que recibo dos por semana, y miraba el precio del tomate grande, y decía, bueno, subió el tomate grande. Uno va a la feria y encuentra que el tomate grande está caro. Entonces uno dice, pero la inflación esta no subió 5%, subió más. Y en realidad eso es un dato puntual de una canasta que tiene 600 productos. Exacto. Y el promedio es un poco lo que habla de este 5,32% que se establece como la inflación datada en septiembre de este año. Heraclio, hay, con respecto a esto que tú decías, hay un concepto de inflación más cercano a lo que es el ámbito estrictamente técnico, ¿sí? Nosotros acá no venimos a aburrir con tecnicismos, claro. Pero bueno, la inflación desde el punto de vista técnico es un aumento generalizado, no de un producto, sino que es un aumento generalizado de precios y sostenido, además, a lo largo del tiempo. Pero lo que cuenta y de lo que la gente más entiende y lo que le importa más de repente es de esa sensación, de ese aspecto cognitivo que la gente tiene del tema de la inflación, y que era lo que tú decías, ¿no? El aumento muchas veces coyuntural de determinados productos. Hablabas de los tomates. Acá pasa mucho con las frutas y las verduras, con las hortalizas en general. Es más, hasta se ha utilizado el tema precio de verduras y hortalizas como argumentos de campañas políticas también. Mucho se habla del precio de los morrones. Cuando los morrones están a 300, 350 pesos, se habla de qué cara que está la vida acá, qué caros que somos, pero nunca se habla cuando el morrón está 50 pesos, ¿no? Sí, o cuando otros productos, yo qué sé, cuando los servicios de telefonía móvil, por ejemplo, o la nafta, baja. Sí. Digo, por eso uno en realidad cuando mira la inflación tiene una mirada muy cercana, pero está vinculada a un producto y no, como tú bien indicas. Claro. No a un universo, sino más bien a un ámbito donde cada una de las personas, de los consumidores, se mueve. Hay gente que de repente el tema de los alquileres no le interesa porque no alquila, pero es determinante en la economía de la gente que alquila. No te quepa ninguna duda. Es de esa inflación macro, o sea, lo que estamos hablando de el morrón, y lo que te afecta en la feria, es lo que de alguna manera se llama la microeconomía. Y cuando se habla de inflación, en general se refiere a la macroeconomía, que habla de otras cosas.
no me viene a cuenta ahora aplicarlo, pero digo, sí habla de algo más abstracto, más genérico, más de un dato general, digamos, de promedio de una serie de productos. Yo miraba, por ejemplo, hoy repasaba la red de X, de la cual soy muy afecto, y por ejemplo hoy salió Alfredo Frati, que es un legislador frente amplista, hablando de que el gobierno debería tener mayor intervención en el mercado de cambio. Un economista muy prestigioso también comentando el tuit ese el suite, como se debería decir en puridad, de Frati, sí. Dice bueno, que el MPP con este tipo de cosas abandona la política monetaria que establece el gobierno. Entonces, el debate está vinculado a la inflación y al tipo de cambio, que es una variable que, si bien es distinta, tiene que ver una cosa con otra. Es importante distinguir este dato, pero es inseparable una cosa de otra. De los 5 ejemplos que puse al principio, de los 4 o 5 ejemplos que puse al principio, yo te mencioné el tema de Argentina. Sí. Todos decimos, bueno, ahora hay que ir a Buenos Aires, hay que ir a Argentina, que es barato. Ricardo, cuando hace su informe del turismo en la frontera, por ejemplo, habla de que la nafta está más barata en los departamentos de la frontera. ¿Por qué? Porque la gente cruza la frontera y compra la nafta de otro lado, que sale mucho más barata, tanto en Argentina como en Brasil. Por distintas razones en ambos casos. Pero sí quiero decir que el gran debate, por ejemplo, que ha llevado Argentina con el tema Milei y toda esta cuestión que tiene mucho ruido de toda naturaleza, habla precisamente, que creo que es el único gran logro que Milei ha tenido, es el control de la inflación. Todo lo demás es un poco más circo que otra cosa. El bajar, el agarrar a uno, echarlo, cuestionarlo. En el fondo el problema es el dinero que emite el gobierno, digamos, para financiarse, que eso es un poco lo que la inflación, digamos, de la que habla Milei, ha tenido en cuenta. Porque si bien por un lado tenemos productos que se encarecen o se abaratan porque abundan o faltan, hay un factor que a veces la gente no incluye en su razonamiento, es que un objeto de cambio, un objeto que se compra y se vende, es el dinero. El dinero también se compra y se vende. Cuando vos vas a pedir plata a un banco, vos compras plata. Exacto. O alquilás plata. Vos compras 100 pesos y la devolvés con 100 pesos más la tasa de interés. O sea que vos la compraste a 0,5% o 3%, por no sé, no importa la tasa. O, ahí viene el tema de las tarjetas, esos cartones que son lo que llaman las tarjetas caras, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde está caro? Lo caro no es la plata que te dan, sino la plata que pagás por comprar esa plata. Entonces ahí viene el fenómeno que está vinculado a toda la discusión argentina, en forma grosera, ¿no? Pero también acá también, lo mismo lo que decías recién. Claro. El tema del debate de la inflación precisamente es lo que genera una polémica pública que se ve sobre la mesa en cada campaña, en cada momento, en cada instante, y no solamente por actores políticos, también actores económicos, porque ahí estamos hablando del cuestionamiento famoso atraso cambiario, todo eso tiene que ver con el tipo de cambio, pero también con la inflación, que eso es otra cuestión que queremos, aunque sea, sobrevolar en esta referencia. ¿Por qué sirve ir a Argentina hoy? Porque está más barato. Está más barato. Se puede comer afuera por menos plata que acá.
porque la plata en realidad uruguaya vale más allá. Ujú. En realidad lo que hace la plata uruguaya es, en este momento, no siempre pasó así, compra más cosas en Argentina Compra más cosas en Argentina que acá. que acá. Porque siempre es bueno cuando uno hace este tipo de razonamientos tener claro que lo que uno está haciendo son estableciendo puntos de comparación, ¿no? Y que son momentáneos, además. Totalmente. Y cada país que entra en crisis, lo primero que hace es se inflaciona. Va a la inflación. Porque la inflación te permite exportar más. Claro. Porque cada dólar, por ejemplo, compra más pesos. Y si vos tenés un peso caro, vos exportás menos. Y esa es la famosa discusión de el atraso cambiario. Que ya ahí nos vamos a los problemas que tienen los productores, los quienes tienen el mercado exterior. Pero, a ver, el mercado externo no es un dato que esté solamente en Rincón y Misiones, en la bolsa. No es Sí. un dato que esté solamente en las Sí. asociaciones de exportadores. También está en el bolsillo y en la billetera del público. Estamos otra vez caminando por la ciudad en El Economista Callejero y ahora tenemos el segmento de turismo que nuestro compañero Ricardo Sclavi dirige con tanta sutileza en cuanto a buscar detalles y a buscar lugares desconocidos. Y hay un compromiso ético de este programa de vincularse al turismo interno, porque nos parece que hay en Uruguay tesoros que no se conocen y que es importante acercarlos a la gente y acercarlos para que la gente los conozca. Totalmente. Así que bueno, iremos ahora al programa de la sección, al bloque de Ricardo. Muy buenas tardes, les habla Ricardo Sclavi en el segmento de turismo interno que hemos denominado ¿A dónde vamos? Es esta la cuarta edición del Economista Callejero del lunes 5 de noviembre de 2024. En este caso, el destino que hemos elegido es Lago Merín, en el departamento de Cerro Largo, una ciudad balnearia a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Río Branco. Los atractivos son la playa de Lago Merín, sobre la laguna del mismo nombre, que tiene arenas muy lindas y donde la playa es muy llana. En Río Branco, a su vez, está el reconocido puente Mauá, que une la localidad de Río Branco con Yaguarón. Existen free shop. En Río Branco existe un museo denominado de los medios de transporte que conserva vehículos de diferentes épocas que hubo en esa zona. Estos atractivos, ninguno tiene costo adicional. Bueno, vamos a poner en situación. La distancia a Río Branco por las rutas 8 hasta la ciudad de 33 y luego las rutas 17, 18 y 26 es de 420 kilómetros y luego hay 21 kilómetros desde Río Branco hasta Lago Merín. El transporte de pasajeros, de ómnibus de pasajeros entre Montevideo y Río Branco se realiza por parte de dos empresas uruguayas que demoran alrededor de 6 horas y media para el traslado y el costo del pasaje supera los 1.200 pesos.
está fijado en 1261. A su vez, hay dos empresas locales que realizan la frecuencia entre Río Branco y Lago Merín, esos 21 kilómetros, y donde el costo del boleto es de 80 pesos. Y el tiempo para recorrer la distancia es alrededor de 20 minutos. Puede haber tiempo de espera por las frecuencias de llegada de Montevideo y la frecuencia que sale de Río Branco hacia Lago Merín. Si va en un vehículo propio que tenga un rendimiento de 14 kilómetros por litro en hasta super, que es algo promedio, digamos, tenemos que tener presente que son 420 kilómetros a Río Branco más 21 kilómetros a Lago Merín. Eso nos da 441 kilómetros. Multiplicado por 2 nos daría 882. Y podemos redondear en 900. Bueno, 900 kilómetros. Y vamos a multiplicarlo por el rendimiento en pesos. Si un litro nos da 14 kilómetros, dividimos 77,05, que es el precio de la nafta, dividido 14. Esos son los 5,50 pesos por kilómetro. Esa multiplicación nos da 4.950 pesos, más los 4 peajes de 185, 2 de ida y 2 de vuelta, son 740. Estamos en unos 5.700 pesos de costo de nafta y peajes. Ahora, si el vehículo es alquilado, tenemos que incluirle los $100 o algo más que puede salir el alquiler del vehículo el fin de semana, de acuerdo a la rentadora. Estuvimos averiguando algún lugar donde pasar la noche en Lago Merín y tenemos, por ejemplo, en un hotel en temporada de verano, o sea, desde el 15 de noviembre en adelante, el costo es para 2 personas de 2.900 pesos con desayuno incluido, en un lugar donde además hay piscina cerrada y que está cerca de la playa abierta de Lago Merín. En el lugar existen cabañas municipales que tienen un costo de 1.500 pesos para 2 personas, que van subiendo el costo hasta 2.300 pesos por día para 8 personas. Para 2 personas la noche sale 1.500 pesos, para 8 personas sale 2.300, y hay también cabañas para 6, para 4 personas que tienen un costo intermedio. Eso sí, no tienen ropa de cama ni toalla, hay que llevarlo. En el lugar también hay camping, que sale 100 pesos por persona. El almuerzo o la cena en ese lugar es un costo estimado de 400 pesos más bebida. Tenemos en cuenta que estamos cercano a Brasil y que en estos lugares la vida es un poco más holgada, especialmente lo que tiene que ver con la alimentación. Si salió en el vehículo y desea descansar a mitad de camino, a pasar la noche, por ejemplo, en los 185 kilómetros de la ruta 8 está la localidad de Mariscala, y ahí hay lugares para descansar por
2.750 pesos para 2 personas, eso sí, sin desayuno. Si salió de Río Branco, del Lago Merín, y aún tiene más días para recorrer algo, al pasar por la ciudad de 33 puede tomar la ruta 8, hacer una escapada a Quebrada de los Cuervos, reserva bajo custodia municipal que está abierta de miércoles a domingo. A la misma se llega por ruta 8 hacia el norte y en el kilómetro 306-700 se ingresa hacia el oeste por caminos de balastro durante 24 kilómetros. El lugar está señalizado, tanto el ingreso a la quebrada, que esta quebrada, digamos que es la corriente de agua del arroyo Yerbal Chico. Hay una parte que está bajo custodia municipal y otra es de predios particulares. En el lugar existen guías que incluso hacen traslados. Hay una recomendación que en Semana Santa de turismo criolla hay una cantidad de visitantes que está por encima de lo normal y que no es tan disfrutable la tranquilidad que se merece el lugar. En los predios particulares existen cabañas, existen lugares para poder alimentarse, existe algún almacén. Y los guías pueden realizar senderos más extensos en predios particulares de la quebrada porque tienen acceso a diversos senderos. Tenemos que recalcar que se tomaron datos de páginas web y de llamadas telefónicas directamente con la parte de turismo de la Intendencia de 33. Está claro que también hay agencias de viaje que realizan excursiones a estos lugares alejados de la capital, en un turismo denominado interno que está en crecimiento. Bueno, a eso apuntamos, a conocer el país en su conjunto y a difundir los lugares más pintorescos que existen en Uruguay. Como dato no menor, en Cerro Largo y en la proximidad de la frontera, el costo de la nafta, si se paga con tarjeta, tiene un 24% de descuento por un decreto presidencial. Y en la zona de Río Branco hay 2 estaciones donde puede tener ese beneficio no menor del 24% de descuento en la nafta si es que va en vehículo. Pequeño detalle, la frutilla de la torta. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y para hablar de inflación hay que tener en cuenta que no es un elemento único.
la inflación de la feria ni la que dice el Banco Central. También tiene que ver el costo del dinero Ujú. y el costo del dólar o de la moneda con la que tú compres. Si compraras en yenes sería el costo del yen. Exacto. Y uno dice, pero ¿y a mí qué me va que suba, que baje el dólar? Te lo digo la persona común, a no ser que tenga una deuda en sí. dólares, ¿verdad? Sí. ¿A mí qué me va que suba o baje el dólar? Pues va mucho, porque si uno entra a analizar cuántos elementos de la economía corriente que tiene la gente están pagados en dólares, uno se daría cuenta que el dólar es algo que está omnipresente en la economía y en el Sin bolsillo duda, del público. Sin duda. No digo comprar ya celulares, que es todo importado, ¿verdad? Claro. Cualquier producto, un cultivo, se hace en tierra uruguaya, lo hace una persona que trabaja en Uruguay, pero lo hacen con semilla o fertilizante que se paga en dólares, Totalmente. se cotiza en dólares y se vende en dólares. Entonces, la variable dólar está muy vinculada a la lógica de cómo se comporta ese producto en el mercado. Ujú. Y ahí viene otra cara de la inflación que hay que tener en cuenta precisamente para cotizar y entender esto de que decimos de la inflación. Un caso que pasó hace poquito, que vale la pena recordar para entender cómo es que todo esto se imbrica entre una cosa y otra, es cuando estalló la guerra de Ucrania. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo reciente. La guerra de Ucrania estalló y el pan subió en Montevideo. Ujú. Uno dirá, ¿qué tiene que ver? En realidad a veces no tiene que ver con un tema especulativo, que es otra historia, pero vamos a no hablar de eso para no Sí. complicarlo. Simplifiquemos el razonamiento. Exacto. Pero lo cierto es que Ucrania es un país gran productor de trigo y el precio del trigo, del grano del trigo, se establece en base a la producción ucraniana de, Claro. de este producto. Por lo tanto, si había baja en el mercado, o sea, si había una baja en la salida del trigo ucraniano o desaparecía del mercado el trigo ucraniano, el precio del trigo a nivel mundial iba a subir porque escaseaba el producto para una oferta que no es, para una demanda, perdón, que no es congelada, sino que es Claro. más o menos estable, Claro. pero que a su vez se expande porque aparece más gente, hay necesidad de comer pan y no es un dato menor. Si uno hace un poco de historia, a mí me gusta bastante la historia y me gustan los detalles de la historia peculiares. Si vos supieras la cantidad de líos políticos que trajo la subida del pan, en Roma llegaron a caer emperadores Por el pan. por el precio del pan, por subir el pan, en un tiempo, bueno, y acá hubo grandes debates en Montevideo, un buen debate donde participó el padre Mateo Vidal, que era un poco el sabio de la época, por el tema del precio de un céntimo del pan. Ajá. Así que no es un tema menor ni algo que no incida Sí. en la vida económica de la gente. Heraclio, hay que tener en cuenta además, continuando con el ejemplo del pan y de Ucrania, que en ese caso incidieron otras variables también, además del precio
propio precio del trigo. Temas fertilizantes, que se encarecieron. Ahí también, porque También. en la guerra estaba Ucrania y del otro lado estaba, y están, porque están todavía, y estaba Rusia del otro lado, ¿no? Y el tema de los fertilizantes también fue una variable que incidió en el tema precios. Y una cosa importante, vos hablabas de la referencia de Ucrania como gran productor de trigo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, por una cuestión de tamaño, somos tomadores de precios, ¿no? Totalmente. Entonces, con más razón aplica eso. Che, ¿qué tiene que ver, no? Que suba el precio del petróleo en Ucrania, o que haya guerra en Ucrania, o que se peleen por el petróleo en tal lugar. Bueno, nosotros tomamos precios prácticamente de todo, ¿no? Y fíjate que esto que tú decís es tan amplio que vale la pena repasar otros casos, ¿no? Yo recuerdo cuando en la crisis de Estados Unidos del 2008, una crisis enorme, que fue la que trajo a Barack Obama a la presidencia. Sí. En un país en donde es difícil que acepten a un afroamericano Sí. como presidente por su forma de ser. Bueno, llegó tras una crisis enorme que fue el 2008. Eso generó un problema en Estados Unidos muy grande y trajo una crisis parecida a la del 2002 acá, en Uruguay, y trajo inflación. Y Estados Unidos durante 2 años no emitió deuda pública, pero si vos comprabas a $100 te devolvían 90. Sí, o sea, te sí, devolvían sí, quitas. O sea, sin deuda, y el dólar se bajó. Entonces, la inflación del dólar también incide. No vamos a hablar puntualmente del caso, pero quiero decir variables a tener en cuenta para ver que esto no es un fenómeno sencillo, porque Totalmente. un producto que sube en la feria o en el almacén de la esquina, en realidad está vinculado a un problema del dólar que está ocurriendo hoy en Nueva York. Exacto. Y mañana hay elecciones en Estados Unidos, va a haber un cambio o una continuidad del partido que gobierna, entre Kamala Harris y Donald Trump. Ya están votando. ¿Ya están votando? Sí, Ya están hace votando. días, porque allá se vota, tiene un mecanismo que Ya habían votado 90 millones de americanos. votan por correo, ¿no? Votan Además, por correo. pero bueno, mañana se devela la incógnita. Va a ser todo el tema. No sé si mañana, dicen que Sí. va a demorar bastante, porque viste que de repente hay algunos, allá tiene un mecanismo muy especial, porque si tú ganas un estado, asignan electores. Y Ganás todos los electores del estado. que le corresponden a ese estado en el colegio electoral. Hay solo 2 estados, Marne es uno de ellos, el otro no me acuerdo cuál es. Solo 2 que tienen la elección de los electores en forma proporcional al voto de los ciudadanos. En el resto, el que gana todos los escaños de los electores. Y el presidente se elige en esa especie de gran convención. Exacto. El que llega a determinada cantidad de electores es presidente de Estados Unidos. Por eso que puede salir electo un presidente que no sea el que haya sido votado por la mayoría del público. Ya pasó. Y ya pasó, de Ya hecho. pasó. Y a veces Sí. se polemiza, estamos días escuchando qué pasa con Florida, o con Florida de Estados Unidos, ¿no? O con Sí, California, sí, o con... sí, sí, digo, sí. esas discusiones están vinculadas justamente a ganarse ese paquete electoral. Bueno, pero eso trae movimientos y trae inflación. Una moneda que es de referencia para nosotros. Inflación Claro, que de pronto no visualizamos acá, en lo doméstico, pero sí que incide en el hecho de que tú puedas comprar o no Sí, sí. en dólares. La inflación en dólares es una variable, Heraclio, que suele ser poco tenida en cuenta acá en general por los actores, que le atribuyen, especialmente del sector productivo, es de donde surgen las principales quejas por el atraso cambiario, por razones obvias, ¿no? Es un sector exportador.
Pero ojo, que el efecto de la inflación en dólares tiene también mucho que ver. Refuerza el problema del atraso cambiario porque muchos de los insumos, ya lo dijimos, se pagan, acá lo pagan en dólares los productores, ¿sí? Lo importan y lo pagan en dólares. Y a veces es subestimado un poco el tema de la inflación en dólares acá. Y el tema del costo o los costos en dólares inciden en toda la economía. Vos hablabas hoy de la influencia que tiene en el underground de la economía, en el segundo plano, lo que no está tan a la vista, pero tiene mucho que ver. Muchas cosas, muchos costos son en dólares y que están incrustados en la cadena de producción. Que se cobran pesos. Y se cobra en pesos, ¿no? Exacto. Y eso me parece que es relevante para que la gente entienda que una crisis, que un problema, que una devaluación en Estados Unidos no nos es lejana. Sí. Al contrario, está vinculada a el corazón de nuestra producción. Totalmente. Como tú bien dijiste, algo que me parece muy relevante señalar es: nosotros somos tomadores de precios. Totalmente. Entonces ahí, en ese sentido, tenemos una poco elasticidad precisamente para poder jugar con variables que estén a favor, digamos, de nuestro interés nacional. Te robo 30 segundos para citarte otro ejemplo, porque vos hablabas del ejemplo de los granos, del trigo en Ucrania. Yo te voy a dar un ejemplo que es bastante actual también, bastante reciente y que nos tocó de cerca, porque tiene que ver con el asunto de la pandemia, de la época de la pandemia, y fue, pero así, muy determinante, el tema fletes. Claro. Todos los que aquí importan saben lo que se encareció el tema fletes, lo que se encareció la logística de la importación por el tema de la escasez de fletes, de la escasez de barcos portacontenedores, que complicó muchísimo, y eso fue un factor inflacionario importante, ¿no? Y dijiste algo que hay que volver en algún momento, que es el tema portacontenedores, porque todo el tema, la discusión del puerto, la discusión de la empresa esta belga que tiene parte de la explotación del puerto, sí, está vinculado a eso justamente, el claro, tema fletes, pero además también el conflicto de los hutíes que están allá bombardeando sobre Israel. Aparentemente no tiene nada que ver, y sin embargo sí, porque resulta que en vez de pasar por el África y por el canal de Suez, los barcos tienen que dar toda la vuelta por la parte de abajo del África, y eso encarece el costo. Y no es gratis, ¿no? No es gratis. Porque los barcos tienen su combustible. Te también, termino combustible con una idea que me parece que está buena, y es el efecto mariposa. ¿Habrás escuchado el efecto mariposa? Sí. El efecto mariposa dice más o menos así, dice: si una mariposa aletea en el Pacífico, puede terminar generando un huracán en México. Sí. Y es así, en realidad nada es independiente del resto. Todo tiene que ver con todo, y en economía eso es mucho más. Bueno, y nos vamos. Pasó la hora, rapidísimo. ¿Cuánto nos queda, Javier? Nada, no nos queda nada. Nos dice Javier, ojo que Javier es muy tacaño. Pero a pesar de eso es el mejor operador de radio que tenemos. The best, ¿no? El mejor operador. Allá hay otro que está haciéndose señales, pero hoy no es así. Hoy Javier es el number one. Nos vamos. Bueno, que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene, amigos. Un gusto.